Bienvenidos a Enseñanza Bíblica. En este video vamos a estudiar Génesis capítulo 4, un pasaje clave que nos narra la ofrenda de Caín y Abel. Tenemos el primer homicidio y las consecuencias del pecado. Si buscas estudios bíblicos de Génesis, explicaciones de la Biblia y comentarios bíblicos, este estudio te va a ayudar mucho. Abre tu Biblia y comencemos. Si bien vemos acá, tenemos el tema del capítulo, y es Caín y Abel. Y vemos el primer versículo y dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Hemos dado secuencia al libro de Génesis, al libro de la creación de Dios, y hoy estamos en el capítulo 4. Vemos que en el verso 1 empieza declarando una palabra, y es esta. Esta palabra puede tener un significado diferente en algunos países, pero en mi país, cuando se utiliza la palabra conocer, significa que se tuvo el agrado o el desagrado de que le presentaron a una persona, o encontrarse a alguien en un lugar en el cual había muchas personas, pero entre tantas logró conocerla. Pero en el capítulo 4 no es ese significado, sino el significado literal es tener relaciones íntimas entre una pareja de esposos, y que el verbo en hebreo es yadá. Es el hebreo para designar este tipo de relaciones en el sentido de experimentar y degustar. Ahora bien, vemos que esto lo diseñó Dios para la multiplicación, y es algo que Dios lo hizo así, un diseño divino para la creación de otro ser humano. Este es el único medio por el cual Dios da hijos. Es así desde el principio. Se le reconoce a Dios como el único soberano y dador de la vida. Tenemos aquí el mandato divino que Dios dio en Génesis, en el capítulo 1, verso 28. La promesa de Dios fue fructificar y multiplicarse. Tenemos ahora acá en este verso a Eva, el cual su nombre significa vida. Tenemos este nombre de Eva acá. Su nombre significa vida. Se convirtió ahora ella en dadora de vida. No que ella tiene el poder de dar vida, sino solamente la portadora de la vida que Dios da. Ella sabía muy bien que un hijo era el resultado de amor entre ella y su esposo, y que alguien había empezado a existir por la grandeza y poder de Dios dentro de su vientre. También tenemos el nombre de su primer hijo, Caín. Significa adquirido. Este verso habla del primer nombre del hijo de Adán y Eva, Caín, y en hebreo significa adquirido. Y termina el verso 1 con la frase: he adquirido varón, dando a entender que fue voluntad de Dios concebir un varón. Aquí tenemos la soberanía de Dios reflejada. Dios hace como Él quiere, como Él le place, cuando Él quiere, como Él quiere. Fue la soberanía de Dios la que le dio hijo varón. Eva lo declara. Porque utiliza esta palabra adquirir, que en hebreo es poseer, dando a entender que lo que posee es por voluntad divina y no voluntad humana. Es una decisión divina 100% y 0% humana. Aquí Eva vio renovada la raza humana, la cual había sido arruinada en el Edén por ella y por su esposo. Tenemos el verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Tenemos un segundo hijo llamado Abel, el cual su nombre significa soplo. Y analicemos el significado de soplo. Es algo momentáneo, algo que pasa rápido. Algunos, tomando en cuenta el verso que hay, el tiempo que hay entre el verso 1 y el verso 2, algunos han profundizado y han realizado una investigación, y sus investigaciones arrojan a que los niños pudieron haber sido mellizos, porque no hay ningún espacio temporal entre el nacimiento de un hijo y del otro. Es por esta razón que algunos tienen esta conjetura de que fueron mellizos. Les digo esto porque posiblemente haya alguien que lo estudie más a profundidad, y si lo hace, sería bueno que lo deje en los comentarios. Pero lo importante para nosotros es la enseñanza que vemos
en el nombre de cada uno de ellos dos. Ahora, tenemos un pastor de ovejas y tenemos un labrador de la tierra. Ambas profesiones eran grandemente importantes en estos tiempos. Es más, la mayoría de las personas subsistían después de Caín y Abel de estas profesiones. Pero el enfoque de lo que Dios le da importancia no está en lo importante de su trabajo, sino más bien en lo importante de cada una de sus ofrendas. Ya que tenemos el verso 3. Y dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Trajo una ofrenda a Jehová. Ahora, vean esto. Si bien vemos y encontramos aquí la primera ofrenda dada a Dios, es la primera mención de una ofrenda entregada a Jehová. Pero el término hebreo que se emplea aquí es que sugiere un regalo voluntario entregado a una autoridad. Obvio, el regalo lo da Caín y Abel a una autoridad mucho mayor que su padre Adán. Si bien sabemos, Adán era la autoridad porque él era el jefe de hogar, jefe de familia. Adán tenía autoridad sobre Caín, sobre Abel, pero Dios es una autoridad mucho mayor que Adán. Aquí podemos aprender el principio de la enseñanza a nuestros hijos, de respetar a los padres, porque es un mandato de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Pero sobre los padres hay alguien mucho más grande, y él es Dios. Ahora, tenemos el verso 4, y dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Algo que encontré, y es el contraste, es lo contrastante, que la primera ofrenda dada a Dios fue la rechazada por Dios mismo. La ofrenda de Abel fue aceptable, pero no porque Abel ofrendó un animal, o porque Abel ofrendó de lo más gordo que tenía, ni porque Abel siempre quería darle lo más gordo y mejor a Dios. No, fue porque Abel siempre fue obediente, en total obediencia a Dios. Y pues Abel fue obediente a lo que Dios les había revelado que era agradable a él. Si bien acá no vemos que se le haya enseñado a Caín y Abel a dar ofrendas, vemos que el primero en hacer un sacrificio en la Biblia, ¿quién fue? Fue Dios. ¿En qué momento? Fue en el momento que tuvo que sacrificar un animal y de esa manera usar la piel para cubrir los cuerpos de Adán y Eva después de haber pecado contra Dios. Vemos la gracia y la misericordia de Dios, del cuidado que tiene hacia aquellos que él ama. Así que Caín y Abel sí sabían que a Dios se le agradaba con ofrendas y sacrificios, pero estos debían ser en total obediencia y entrega. Caín solo trajo algo que quiso traer: un poco de la cosecha. Ahora llegamos al verso 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El verso 5 lo que enseña es la continuación del verso 4. Y aquí está el contraste, que vemos que la primera ofrenda que se registró en la Biblia fue rechazada. Pero ya vimos también la razón por la cual fue rechazada. De alguna manera, Caín solo trajo ofrenda para que Dios viera que él no dejaba de dar algo, ya que esto pasa en muchos. A veces a Dios le pensamos agradar con lo que hacemos para Él, pero no es una ofrenda del corazón. Es como cuando hay un empleado que va a su trabajo y hace el trabajo del día solo porque al fin de mes le van a dar un pago, pero no hay una dedicación, no hay una responsabilidad, no hay una puntualidad. Es lo mismo que hizo Caín. Dio su ofrenda de lo que le dio la tierra, porque el verso 3 no dice que Caín trajo la mejor ofrenda, solo dice que él trajo una ofrenda. Lo que sea, pero le llevaré ofrenda a Jehová Dios. Y a veces esto pasa en las iglesias. No sé si es un pastor el que está viendo esta enseñanza, o es un predicador, o eres diácono, o eres un líder, o eres un maestro. Pero muchas veces a Dios solo le damos una ofrenda como la que hizo Caín, y no la mejor ofrenda como lo hizo Abel. A veces solo es por compromiso con el ministerio, a veces solo es por compromiso con el pastor, a veces solo es por compromiso con el líder, o compromiso con quien está a cargo del ministerio donde tú perteneces, o porque te congregas.
Pero aprendemos que a Dios le agrada no solo una ofrenda, sino la mejor de nuestra ofrenda. ¿Y cuál es esa ofrenda? Es tu corazón entregado a Dios, tu mente entregada a Dios, tu vida entregada a Dios, tu adoración, tu exaltación a Dios. Esa es tu mejor ofrenda. Así que vemos la reacción furiosa de Caín y la palabra que vemos es que él se ensañó. En hebreo esta palabra es cara, que significa arder o estar enojado. Entonces la reacción que tuvo Caín al ver que su ofrenda no fue agradable, sino que fue rechazada, fue de furia, enojo, ira, porque había pecado en su corazón. No fue porque la ofrenda que él dio, sino que debido al pecado que había dentro de su corazón. La manera de actuar de Caín fue un actuar con malicia y maldad. Sí tenía maldad frente a Dios, a quien no podía matar. Y eso le llenó de celos el corazón, de ira el corazón contra Abel, a quien sí podía matar. Como lo vemos en el verso 6. Dios le pregunta, ¿y por qué ha decaído tu semblante? El verso 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Así que Dios le pregunta que por qué ha decaído su semblante. Y es que se sentía molesto. No es que estaba triste, sino que estaba enojado. No estaba limpio en su corazón. No estaba limpio en su corazón, ni delante de su hermano, ni delante de sus padres, mucho menos delante de Dios. Así que llegamos al verso 7. En el verso 7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Así que en este verso 7 tenemos que Dios le recuerda a Caín que si él hubiera hecho bien, si él hubiera ofrendado lo que Dios pedía, en el caso de Abel que ofrendó los animales, me imagino que él sabía que a Dios le agradaban. Si Caín hubiera ofrendado lo que a Dios le agradaba y hubiera sido obediente a esto, Dios hubiera aceptado su ofrenda. Dios no es que sea parcial y que haya sido parcial con Abel y que con Caín, no. Tampoco que lo que hizo Caín, Dios lo vio con menosprecio, o que la calidad de lo que dio Caín era de menor valor que lo que dio Abel. Nada de esto fue la razón por la cual Dios rechazó su sacrificio, sino que Dios le dice, el pecado está a la puerta. ¿Qué le quiso decir Dios a Caín con esta frase? Este es el significado. Si Caín rehusaba obedecer sus mandamientos, el pecado que lo acechaba y listo para saltar sobre él como un león que acecha su presa, listo para lanzarse sobre él, de esta misma manera el pecado cumpliría su deseo de subyugarlo. Es que el pecado anhela tener intimidad con la humanidad, de la misma manera que un esposo con su esposa. Y la única manera de poder evitar esto es que seamos amos del pecado y no compañeros del pecado. Llegamos al verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En el versículo 8 tenemos el primer homicidio registrado en la Biblia. Esto que hizo Caín era algo premeditado por él. Ya fue algo planeado por Caín. Vemos hasta dónde puede llegar los celos de un ser humano, hasta causar la muerte. Lo llevó hasta un lugar donde no había ni un solo testigo físico, sino solamente Dios. Vemos como unos versículos atrás, vimos el derramamiento de sangre de animales, los que Abel utilizó para su ofrenda. Pero acá vemos la primera vez que se derrama la sangre de un ser humano. Así que aquí vemos cumplir lo que Dios le dijo a Adán en el capítulo 2, verso 17. El día que comas de ese árbol, del bien y del mal, ciertamente morirás. Aquí está el cumplimiento de esa maldición, con la primera muerte registrada después de la caída del hombre en el huerto del Edén. Caín no se arrepintió de lo que no le agradó a Dios. Al igual que su padre, no mostró signos de arrepentimiento después de desobedecer a Dios en el huerto del Edén. Igual rechazó hacer lo correcto, rechazó arrepentirse, y el pecado brincó sobre Caín, y el celo que sintió, la ira, lo llevó a convertirse en el primer homicida. Así que quiero enseñarles esto, y es que la frase, si bien hicieres, en la versión Septuaginta, que les dije que la versión Septuaginta es la primera versión traducida al griego, dice, si ofrecieres lo correcto.
no serás aceptado. Aprendemos que Caín no ofreció lo correcto y quedó demostrada la falsa adoración de Caín. Tenemos el verso 9, y en el verso 9 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guardia de mi hermano? Vemos una interrogativa que Dios hace a los culpables. Lo mismo que hizo Dios con Adán, con Eva y con la serpiente en el huerto del Edén. Pero ¿sabes qué? Caín añadió otro pecado más al pecado que ya tenía de homicidio. Añade otro pecado más, y es la mentira, al decir que no sabía dónde estaba su hermano. Y obviamente sí sabía dónde él estaba. Así que podemos ver el sarcasmo de Caín al responder de manera irrespetuosa: ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? Abel sí era guardián de sus ovejas, de su rebaño, y esto lo veía Caín cada día. Es por esta razón que le responde a Dios así. En otras palabras le dice: Abel sí es guarda de ovejas y sabe dónde está cada una, pero yo soy labrador de la tierra. ¿Qué voy a saber yo de él? Así que tenemos que se le añade otro pecado más a Caín: desobediencia, homicidio y mentira. Así que podemos ver cómo el pecado, mientras no se deja de hacer, en vez de añadir virtud, añade desvirtud. Hace una persona desvirtuosa. Y tenemos el verso 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho?, le dijo Dios. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín nunca dio indicios de confesar al menos algo. No le atribuyó la culpa a nadie como lo hizo Adán y Eva, sino que hubo total encubrimiento del pecado. Y el que confiesa sus pecados, éste va a alcanzar misericordia. ¿Cómo? Al apartarse de eso. Así que Dios lo confrontó directamente, ya que Dios, en su omnipresencia, él conocía muy bien lo que había hecho Caín y dónde estaba Abel. Pero Abel nunca habló nada. Si vemos bien en los versos, no dice de que Abel se haya quejado o haya dicho algo, no hay nada. Sino que Dios dice que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Llegamos al verso 11. Ahora le dice Dios: cae la maldición sobre Caín. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Tenemos en este versículo la segunda maldición que Dios declara. La primera fue sobre la tierra, pero ahora ya no es general, sino es parcial. Solo afectaría a la productividad y el trabajo de lo que Caín haría. La tierra que él labraría para trabajarla, para poder subsistir para su comida. Esto fue para Caín un balde de agua fría, porque esa tierra iba a quedar maldecida. Y no es lo mismo que el hombre maldiga, porque lo que Dios bendice no lo puede maldecir el hombre, pero lo que Dios maldice no lo puede bendecir nadie. Caín no pensó en el alcance de sus errores y el alcance del pecado en su vida. Era la fuente de alimentación de él, en la manera como él subsistía, su trabajo de labrar la tierra. Pero eso labrado ahora estaba maldecido por Dios. Esto es lo que hace el pecado en la vida de cualquier ser humano. Nunca el pecado traerá bendición. El pecado añade tristeza. El pecado añade dolor. Y esto alcanzará aún hasta los de la familia. Como lo vemos acá, alcanzó a la familia de Caín, alcanzó a sus hijos, a su esposa, a su casa. El pecado daña al pecador, pero alcanza también a los que lo rodean. Vemos en el verso 12: cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. La maldición hasta lo alcanzó a tal punto que no tendría una tierra propia o estable, sino que sería errante. Esto significa en hebreo que sería vagabundo, sin hogar, descarriado, vacilante, extraviado, a punto de perecer. Llegamos al verso 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Hoy sí ya Caín dijo: no voy a poder aguantar esto. Hoy sí vio las consecuencias de lo que había hecho. Vemos a un Caín preocupado por morir a manos de extranjeros, pero él no sentía ningún remordimiento de haber matado su propia sangre. Caín expresa angustia, pero no arrepentimiento, o al menos remordimiento. Algunos creen que su pecado es demasiado grande para no ser perdonado. Quizás esto pensaba Caín: es tan grande mi pecado que no tiene perdón.
Mientras nosotros tengamos vida, hay oportunidad de arrepentirnos, de alejarnos del pecado y vivir de una manera agradable a Dios. Caín pensó que su castigo era demasiado grande y que quizás no podría soportarlo, como muchas veces pensamos que no podemos soportarlo. Pero tenemos una ventaja nosotros que tal vez Caín no la tuvo. Nosotros tenemos la gracia y la misericordia de Dios a nuestro favor. 14, verso 14. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Vimos cómo primero su padre Adán fue echado del Edén, y ahora su hijo Caín es echado de la tierra de sus padres. Caín estaba diciéndole que dónde se podría esconder para estar seguro. Si Caín sabía que el único lugar seguro era la presencia de Dios, él tenía miedo de que otros descendientes de Adán y Eva lo encontraran y lo mataran por lo que hizo a su hermano Abel. Vemos cómo ellos fueron echados de la presencia de Jehová Dios por haber cometido pecado. Pero ahora se puede poner usted a pensar y comprender cómo es la misericordia de Dios con usted y conmigo, que a pesar de lo que hacemos malo delante de Dios, el Señor no te desecha ni te echa de su presencia. Es más, Él quiere que nos arrepintamos del mal camino y nos volvamos a Él. Verso 15. Y él respondió a Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. En el verso 15, Dios y su gran fidelidad. Son grandes, su fidelidad es grande. Y Dios tiene misericordia de dos cosas en Caín, las cuales son una, señal, y la otra, quien lo matara iba a ser castigado 7 veces más que su propio castigo. Esta es la naturaleza de Dios. Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es bondadoso, lleno de gracia. La señal que se le puso a Caín no se menciona qué era, pero algo que sí te puedo decir es que se conoce esta señal que era algo divino. Y cuando alguien viera a Caín, no lo iban a matar así nomás, porque cuando vieran a Caín, no iban a ver a Caín, iban a ver la señal de Dios. Y todos tenían que haber conocido la señal que Dios puso en él, porque no era una cicatriz cualquiera, no era una señal cualquiera, era algo de Dios que cuando veían a este hombre, decían: no lo toquemos, porque tiene la señal de Dios, el Creador. Así que él lo iban a conocer, así que él era Caín, y que no debían hacerle daño. Y esto le iba a vivir recordando a Caín qué es lo que había hecho él como hombre y qué había hecho Dios como su padre. Tenía que ser una señal que se conociera que era de Dios, porque cualquier otra señal humana no le iba a servir para preservar su vida. Verso 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Vemos que a pesar de que su destierro y su pecado alcanzó la promesa de fructificar y multiplicar, él desobedeció todavía aún más en algo, porque Dios le dijo que iba a ser errante, pero dice el verso que él quiso levantar una ciudad y le puso por el nombre de su hijo Enoc. Aún en su misericordia Dios le permite a Caín poder fructificar y multiplicarse. Pero sí, desobedeció el mandato completamente de ser errante y extranjero, porque él edificó una ciudad, la cual llamó Enoc, le puso el nombre a su hijo. Vemos que la mención de esta ciudad solo se ve en este versículo, pero se desconoce su ubicación. Quiero aclararles algo aquí, y no le demos vuelta a este tema de la esposa de Caín, ya que Dios nos juzgará por lo que sabemos de la palabra de Dios y no por lo que no sabemos. Sí, Dios te va a juzgar por lo que sí sabes y entiendes, pero que no aplicamos, no por lo que no entendemos. Pero Caín consiguió esposa, y es más viable pensar que era una de las hijas posteriores de Adán, ya que para los tiempos de Moisés quedó prohibido completamente el matrimonio entre parentescos familiares. Esto debido a los problemas genéticos. El nombre de Enoc significa iniciación, pues vemos que Caín pasó a iniciar una ciudad y a establecerse en ese territorio. Ahora, del verso 18 vemos acá una secuencia de linajes y llegamos hasta el verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Set, porque dijo:
dijo ella, que era Eva, porque Dios dijo de ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Así que tenemos el nombre de Set, que significa en hebreo sustituido, pues era la sustitución de Abel, su hermano. Vemos a Eva reconociendo en esta otra ocasión a Dios como el único dador de vida. Y si vemos, Eva esperaba que Set fuera más justo de lo que fue Caín. Y algo muy importante, y es que en la genealogía de Cristo se remonta desde Set, como lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 3, verso 38. Y llegamos al verso 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Set tuvo un hijo y lo llamó Enos, que significa humanidad. En hebreo significa humanidad. Cuando nace Enos, marca un comienzo nuevo y un comienzo mejor para la humanidad. ¿Por qué? Pero siempre ha existido maldad. Siempre ha habido maldad después de la caída. Sí, pero es porque desde ahí la humanidad, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ellos reconocieron su vida pecaminosa y empezaron a buscar a Dios por la gran misericordia que Dios tiene. Por su gran misericordia que Dios tiene con la humanidad, para buscar su gracia y su favor, y así poder restaurar su relación con Dios.